Estamos en este tema, la guerra entre profetas y los profetas traicioneros, siguiendo la línea de los días de Elías con relación a lo que es la restauración de todas las cosas. Y entre esa restauración, previo a que se dé, tenemos una guerra entre profetas. Entonces vamos a orar para dar inicio con el tema, que el Señor Jesús nos ayude y tenga misericordia de nosotros para poder tanto transmitir como entender su palabra. Amado Padre, amigo y pastor, Dios Salvador y socorro nuestro, ven a nuestras vidas, socórrenos, dirígenos, llénanos, alumbra los ojos de nuestro entendimiento para comprender de ti y recibir de ti tu palabra y tu verdad. Ayúdanos a poder tener amor por la verdad, transmitir las palabras con amor y también para poder asimilar y entender y prestar toda la atención tanto a lo que transmitiremos como a lo que recibiremos en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén y amén. Entonces, vamos a dar inicio. La guerra entre profetas y los profetas traicioneros es lo que nos corresponde el día de hoy. Esto siempre en Sofonías 3, capítulo 4. La semana pasada hablamos con relación a los profetas livianos, que también está en Sofonías 3, 4, pero también hay un agregado en Sofonías que habla acerca de profetas livianos, hombres prevaricadores, dice la Biblia Reina Valera 60, pero en el original, inclusive en la Biblia King James y en la Biblia Reina Valera contemporánea, hace relación a traicioneros, pero no lo habla como necesariamente hombres traicioneros, sino como profetas livianos y traicioneros. Entonces, por esa razón vamos a hablar, inclusive en el original, la palabra más precisa para definir es traicionero. Esto querrá decir que la Biblia Reina Valera se equivocó, no necesariamente del todo, porque se puede interpretar. Creo que hay otras, la Biblia textual da otra definición y la Biblia Reina Valera habla de prevaricador, pero al final del mensaje vamos a entender por qué es que hace referencia a la prevaricación, porque sí tiene una relación a la prevaricación, pero la palabra tal vez más precisa y más exacta es traicionero. Muy bien, entonces avancemos con lo que tenemos acá. Y dice la siguiente manera. El pasaje que hemos siempre cimentado es Efesios 6:12. Lo leeremos, dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ya mencionamos este versículo que es clave, ya que claramente este versículo nos hace relación a una guerra y que esta guerra el enemigo va a tomar personas y entre ellos inclusive a profetas. Y por eso es importante este pasaje que hemos mencionado. Entonces tenemos guerra entre los profetas, la base de 1 Reyes 18-19, y es lo que acontece con Elías. Dice 1 Reyes 18-19, envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y a los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera que comen en la mesa de Jezabel. Ahora, la idea de este versículo, porque alguien dirá, ¿qué tiene que ver esto con la guerra entre profetas? Y aquí habla de profetas de Baal y profetas de Acera. Uno, porque habla de profetas claramente, pero el punto que hemos venido hablando, basado en lo que venimos de Efesios, es de que el enemigo puede hacer uso de verdaderos para atacar a verdaderos. Podría sonar a alguien y dirá, pero ¿cómo un verdadero se dejará guiar? Porque un verdadero nunca le haría eso. Pues recordemos que la Biblia dice que hay llamados, escogidos y fieles. Y también recordemos que somos humanos y fallamos. La Biblia dice que el que esté firme, mire que no caiga. Es decir, que alguien podría caer si no está firme, independientemente de quién sea. Ya vimos el caso de Pedro, cuando Pedro viene y niega, prácticamente reprende a Jesús diciendo que no vaya a la cruz, y él era un verdadero. También en el otro caso, cuando Pedro en el libro de Gálatas está siendo influenciado por la hipocresía y estaba arrastrando a otros en la hipocresía, llega Pablo y pues lo corrige o lo redarguye o lo reprende y pues Pedro retoma, por así decirlo, su camino. Él también era lleno del Espíritu Santo. Pedro no era que no era lleno del Espíritu Santo, ¿verdad? Él tenía su llenura, él tenía su ministerio, fue llamado por Dios. Inclusive, como dice la palabra, estará sentado juzgando a las 12 tribus de Israel.
Pero en este caso en particular, sí van a influenciarse. Y menciono este pasaje porque previo a esta convocación de guerra, es decir, cuando ya hay una guerra entre profetas, previo a la restauración del altar, está lo que corresponde a una guerra, a una batalla o a convocaciones o invocaciones en entidades, ¿verdad? El lado de las tinieblas invocan a sus deidades o entidades y el lado de la luz o en el caso de la dimensión profética de Elías, convocan al verdadero y santo Dios. Entonces, previo a la restauración del altar va a haber una guerra, es decir, que el enemigo, sabiendo que va a haber una restauración, va a buscar impedirla. Ya hemos mencionado también como en el libro de Nehemías, que personas se agruparon para impedir la restauración que necesitaba generar Nehemías en lo que correspondía a la deportación y los que habían en Jerusalén y lo que era el templo de Salomón, entre otras. Entonces, también por qué mencionamos de restauración y por qué hablamos de esto, porque en el final de los tiempos va a haber una guerra entre profetas porque es necesario que haya una restauración. Actualmente la iglesia como está no está restaurada a su plenitud y por esa razón es importante esto porque Jesucristo mismo dijo cuando bajó del monte después de haberse transfigurado, cuando le preguntaron acerca de Elías, dice que es necesario que Elías venga y restaure todas las cosas. Entonces va a venir el final. Entonces, previo, o sea, la idea de que venga Elías, o lo que conocemos nosotros el espíritu de Elías, es para que restaure y para que prepare el camino del Señor, como en el caso de Juan el Bautista, porque dice claramente Jesús que Elías ya vino, que era Juan el Bautista, que él preparó el camino. Entonces, la idea de la suministración del espíritu de Elías en el final de los tiempos es para restaurar el culto, que en muchos casos pensamos nosotros que ya lo tenemos completado, que ya lo tenemos completo, que la gloria que estamos viviendo es la gloria plena, pero realmente no estamos viviendo una gloria plena. Necesitamos alcanzar esa gloria plena, necesitamos restaurar todas las cosas a su plenitud, es decir, como Dios conoce las cosas y no como nosotros pretendemos conocerla, independientemente si el nombre que le damos a una doctrina suene sofisticado o no, ¿verdad? Entonces hay una restauración, previo a la restauración hay una eh, pelea. Y dice, ya hemos mencionado aquí que la guerra, eh, como definición, una de la Real Academia Española dice que es lucha armada entre dos o más países o entre grupos contrarios en un mismo país. Dos, pugna entre dos o más personas. Tres, lucha, combate. También hemos visto que profeta en el diccionario BDB, que es un diccionario hebreo, que es la palabra H5030, y uno hace referencia a portavoz, orador, profeta, 1A, profeta, 1B, falso profeta, 1C, falso profeta pagano. En el diccionario Strong Concordance es de igual manera Navi, palabra H5030, y dice que viene de la 5012 y es profeta o generalmente hombre inspirado, se ha traducido como profecía o profeta. Como viene de esta que es Nava, que es la 5012, dice que es raíz primaria, profetizar, es decir, hablar o cantar por inspiración en predicación o simple discurso, profetizar. Y hemos mencionado también Marcos 9, 38 y 40, que es una de las bases que estamos utilizando para definir la guerra luz con luz o la guerra entre profetas. Profetas verdaderos, por supuesto, dice de la siguiente manera, versículo 38, Juan respondió diciendo, Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echa fuera demonios, pero él no nos sigue y se lo prohibimos porque no nos sigue. Y se lo prohibimos porque no nos seguía. 39. Pero Jesús dijo, no se lo prohibáis porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí. 40, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Entonces este versículo es que el que hemos venido repitiendo con relación a la guerra luz con luz o la guerra entre profetas, porque tenemos a un verdadero apóstol del Señor Jesucristo llamado por Dios, prohibiéndole a otra persona, que aunque tal vez no es conocida o tal vez no es por así decirlo famosa, o que tal vez no vimos, tal vez cuando Dios lo llama, pero él está predicando y echando fuera demonios, y el verdadero que es Juan le está prohibiendo a este personaje que no sabemos quién es, que no siga evangelizando, echando fuera demonios o algunos otros puntos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no tenía la misma forma de vida, no tenía el mismo proceso, no tenía la misma educación, formación, etcétera. Por esa razón tenemos que tener mucho cuidado porque por muy
llamados que seamos, por muy escogidos, por muy con mucho conocimiento que tengamos, porque realmente aquí sabemos de que Juan tenía de primera mano a Jesús, es decir, que Jesús, Juan está recibiendo las palabras de verdad diariamente, es decir, él no tenía, como en este caso, pues, que tal vez alguien, como uno, como es humano, se le puede escapar más de alguna otra cosa de error, o no hay una plenitud, a veces tal vez en todo lo que uno predique en el sentido de así a la manera de Jesús, ¿verdad? Sino que él no tenía excusa de que, no, es que a mí me predicó un falso, porque a mí me habló esto, porque no lo interpretaron bien. Él tenía de primera mano la verdad absoluta, compartiéndola, enseñándosela día tras día, pero aún así faltó en atacar a otro ministro, prohibiéndolo y cancelándolo. ¿Qué quiere decir? Que por mucho que alguien estudie teología, por mucho que él diga que sabe, puede incurrir en caer en hacerle guerra a otra persona que sea verdadero. Bueno, avanzando en esto, que ya lo hemos mencionado varias veces, pero vamos a ver acá los profetas traicioneros, que es el punto de hoy, o la guerra con los profetas traicioneros. Sofonías 3:4. En este caso me voy directo a la Biblia Reina Valera contemporánea. Vuelvo a repetir, la Biblia Reina Valera 60 habla de hombres prevaricadores. Perdón, sí, hombres prevaricadores, perdón. Y eso lo vamos a ver después, pero ahorita nos vamos a concentrar en esta Reina Valera contemporánea, Sofonías 3:4. Dice de la siguiente manera: sus profetas son irresponsables y traicioneros. Sus sacerdotes contaminan el santuario y falsean la ley. Entonces vemos acá que la contemporánea hace referencia a traicioneros, la Reina Valera 60 a prevaricadores, que la traducción más precisa es traicioneros. Ahora vemos, puse aquí la Biblia King James, porque realmente también la Biblia King James, y realmente la Biblia King James es la que coloca la palabra traicioneros como tal. Por ejemplo, si alguien observa el diccionario Strong Concordance, va a ver que se ha traducido como prevaricador o fraudulento, pero en este caso en la King James hace referencia también como traicioneros. Esto pues puse el ejemplo aquí de la King James. Pero para referenciar que tanto la contemporánea como la Biblia King James habla de traicioneros y que efectivamente en el diccionario, en el original, en el hebreo original, es la palabra traicioneros, es la versión más exacta, aunque también podría colocarse como prevaricador. Vamos a colocar ahorita el diccionario Chávez. Coloqué el diccionario de Chávez porque está en español y también hace referencia al punto de traicionero, que es algo así como Boguedot, que es el H900, y dice que es Anshei Bogdot, hombres de traición, es decir, traicioneros, Sofonías 3:4. Esta forma es un plural de intensidad, dice. Ahora veamos la palabra traición, es decir, que un traicionero es el que traiciona, o que hace traición. Y vamos a la definición de la Real Academia Española. Traición, definición 1. Falta que se comete quebrantando la fidelidad o lealtad que se debe guardar o tener. Similares: deslealtad, alevosía, infidelidad, engaño, felonía, falsía, perjurio, complot, maquinación, conjura, vileza, infamia, insidia, ingratitud, delación. Antónimos de la primera definición es lealtad, fidelidad. Definición número 2. Delito cometido por civil o militar que atenta contra la seguridad de la patria. Esto es bien importante también, dice que es delito cometido por un civil o por un militar que atenta contra la seguridad de la patria, nuestra patria celestial o el reino de los cielos, que atenta contra el reino de Dios. Muy bien. Ahora vemos traidor, dice de la siguiente manera, ya entendiendo un poquito lo que es traición, dice traidor, definición 1, diccionario de la Real Academia Española, que comete traición, usado también como sustantivo. Similares: traicionero, desleal, infiel, renegado, desertor, delator, alevoso, felón, indigno, intrigante, ingrato, conspirador, Judas. Antónimos
leal, fiel. Definición número 2. Dicho de un animal de reacciones imprevisibles. 3. Definición 3. Que implica o denota traición o falsía. Definición número 4. Que es más perjudicial de lo que parece. Eso es lo que definen como traidor. Esto relacionado a profetas traidores. Pero vamos a ver también un poquito de contexto de la relación. En este caso vamos a leer Sofonías capítulo 3 del 1 al 5 para conocer el resultado de lo que pasa a causa de un profeta traicionero, y Jeremías 28 para colocar un ejemplo de la traición, como en el caso vimos de la definición de que alguien puede ser civil o militar que atenta en contra de la patria. Entonces vamos a ver eso en Jeremías 28, que también vamos a leer el capítulo completo. Creo que son como 17 versículos, ¿no? Son en Jeremías 28, pero va a ser necesario para poder comprender la situación de este profeta traicionero. Veamos primero Sofonías 3 del 1 al 5. Dice, versículo 1. Ay de la ciudad rebelde y contaminada y opresora. 2. No escuchó la voz, ni recibió la corrección. No confió en Jehová, no se acercó a su Dios. 3. Sus príncipes en medio de ella son leones rugientes, sus jueces lobos nocturnos que no dejan hueso para la mañana. 4. Sus profetas son livianos, hombres prevaricadores, sus sacerdotes contaminaron el santuario, falsearon la ley. 5. Jehová en medio de ella es justo, no hará iniquidad de mañana, sacará a luz su juicio, nunca faltará, pero el perverso no conoce la vergüenza. Entonces, al ver esto, nos damos cuenta de que la razón del primer versículo de Sofonías, que dice, ay de la ciudad rebelde, específicamente están haciendo énfasis a la rebeldía, es decir, a que traicionaron a la nación, que Dios le había dado algo y se voltearon, traicionaron prácticamente, ellos se rebelaron en contra de Dios. Entonces, ¿por qué surgió que la ciudad se volvió rebelde? Porque habían profetas traicioneros. Habían profetas que no estaban profetizando lo que habían con respecto a Dios, sino que estaban profetizando de lo que ellos mismos querían o lo que ellos mismos querían profetizar, y por lo tanto ellos comenzaron a ser guiados por ellos, por la voz de lo que ellos mencionaban, cuando pensaron que era Dios, que es también lo que hablamos acerca de los profetas presuntuosos. Entonces, vamos a darnos cuenta de que un profeta traicionero va a dar a luz o va a manifestar una ciudad rebelde o un cuerpo rebelde. Ya mencionamos que cuando hablamos de rebeldía, no estamos hablando de necesariamente que alguien va a pegar a gritos o va a tirar sillas o algo por el estilo, sino que la rebeldía puede ser una persona tan simple que es callada, tal vez no dice nada y va a hacer lo contrario de lo que le están diciendo. No necesariamente es alguien que grite o golpee, como a veces salen en películas, personas así con motos vestidas de negro, ¿verdad? Sino que alguien puede andar con saco, corbata y simple y sencillamente igual es rebelde, solo que a su manera, ¿verdad? Entonces hay personas que, por ejemplo, dicen yo no estoy a favor del gobierno, pero tal vez no sale a gritar o patalear en las calles como otro grupo sí los hace. Y tal vez se queda en su casa, lo único que no apoya. Entonces él sigue siendo rebelde, pero tal vez de los tranquilos. Pero rebeldía es que se opone, que va en contra de lo que alguien dice. Alguien dice vamos a la derecha, él quiere ir a la izquierda. No necesariamente va a gritar, sino que dentro de su mente, yo no lo sigo y se va para otro lado. Entonces él está en una rebeldía. Entonces menciono esto porque hay personas que no se creen rebeldes, es decir, hay personas que puede ser que son muy tranquilas y digo, no, yo no grito, yo no hago nada. Sí, pero no hace lo que le están pidiendo, ya. Pongamos un ejemplo, por ejemplo, Dios le puede decir, mira, ora y él se va a dormir. O sea, tal vez no está gritando, así que mejor me voy a dormir, ¿verdad? No es como que a alguien le digan ora y de repente se va a hacer qué sé yo, golpear gente o se pone a ver cuestiones en televisión o hacer un escándalo con la radio, ¿verdad? No necesariamente va a ser de esa manera. Hay que comprender que la manifestación de la rebeldía se puede dar en diferentes maneras. Puede ser que también alguien venga y se agarra un tipo de culto religioso que va en contra de todo lo que corresponde a Dios, y tal vez ese culto religioso pues no hacen nada, pues. Algo más o menos como el budismo, por ejemplo.
Entonces, ¿a qué voy con esto? O el ejemplo que queríamos dar, de que un profeta, en este caso, que aquí en el Reino de Valera ponen prevaricador o traicionero, va a dar a luz o va a manifestar una rebeldía. Rebeldía es de que no hacen las cosas conforme a Dios. Entonces puede ser que haya una iglesia que ellos necesariamente, puede ser que hagan cultos de adoración, ellos pueden estar predicando, pero realmente son rebeldes a la voz de Dios. ¿Por qué? Porque el profeta traicionero está diciendo cosas que él cree, perdón, el que él sabe que no son verdaderas o que él considera en sus ideales que sí son de Dios, pero realmente van en contra de todo lo que es de Dios. Y ya tienen un pueblo rebelde que inclusive puede creer que están alabando y glorificando a Dios. Y por eso vamos a ver estos versículos de Jeremías, que vamos a ver el punto específico de Jeremías 28, del 15 al 17. Dice de la siguiente manera, versículo 15. Entonces dijo el profeta Jeremías al profeta Ananías: Oh, ahora oye, Ananías, Jehová no te envió, y tú has hecho confiar en mentira a este pueblo. 16. Por tanto, así ha dicho Jehová: He aquí que yo te quito de sobre la faz de la tierra, morirás en este año, porque hablaste rebelión contra Jehová. ¿Qué habla de aquí? Hablaste rebelión. Es decir, que el profeta Ananías, en este caso Ananías, estaba siendo un traidor o un traicionero. ¿Por qué? Porque estaba generando una rebelión contra Dios. Es decir, que toda nación se rebelara en contra de lo que Dios estaba diciendo. En este caso, pues la idea era que se sujetaban al rey de Babilonia, y por eso vamos a leer el contexto de eso. 17. Y en el mismo año murió Ananías en el mes séptimo. Ahora vamos a ver aquí Jeremías capítulo 28. Vamos a leerlo del 1 al 17 para comprender todo lo que quieren transmitir Dios acerca de esto, porque ya hemos mencionado de que puede ser de que un profeta verdadero, reconocido por años, porque ese es el problema, ¿verdad? El punto acá, como ya lo mencionamos de Efesios, es de que el enemigo puede tomar a alguien en cualquier momento, por segundos, minutos, horas, meses, años, en cualquier momento lo puede tomar y puede obrar en él. Es media vez alguien se descuide, por muy verdadero que sea, el enemigo lo va a tomar. Ya hemos hablado de eso, pero en este caso en particular va a pasar. Entonces la persona agarra, ¿cómo le diríamos? Em, una reputación de años, ¿verdad? Es decir, una persona está viviendo bien el evangelio, está profetizando de acuerdo a Dios, está haciendo muchas cosas, ¿verdad? Él inclusive puede ser respetado y digan: no, es que ese hermano es el ministro de Dios, porque todo lo que dice se cumple. Pero si hay algo que tal vez a él no le puede parecer, él podría comenzar a fluir en una falsa profecía, porque no le parece realmente lo que otro profeta puede estar haciendo, y él por causa de eso puede profetizar mentira y hacer que un pueblo se rebele en contra de Dios. Y la persona a veces les van a creer porque no, es que miren, es que fulanito tal, que todo lo que él profetiza se cumple, pero ahora dijo una mentira. ¿Y quién le va, de alguna manera, por el testimonio, por la reputación que la persona ha obtenido por años? A veces ya no se deja de discernir lo que él está diciendo y ya todo se le cree. Entonces esta persona puede que todo el mundo le diga: no, es que sí, porque es palabra de Dios, que todo lo que ha dicho se ha profetizado y etcétera. Pero eso está provocando nada más por una profecía, que todo el pueblo, o inclusive doctrina, la persona se desvíen y genera una rebelión en contra de Dios. Por lo tanto, nosotros debemos, independientemente de la persona, por años que puede estar llevando, por los testimonios, siempre, siempre, siempre hay que discernir la profecía. Ahora veamos Jeremías 28, dice de la siguiente manera, versículo 1. Aconteció en el mismo año, en el principio del reinado de Sedequías, rey de Judá, en el año cuarto, en el quinto mes, que Ananías, hijo de Azur, profeta que era de Gabaón, que habló en la casa de Jehová, delante de los sacerdotes y de todo el pueblo, diciendo. Entonces dice que aquí claramente que era profeta que era de Gabaón, es decir, que era un profeta verdadero, en el sentido de que era reconocido, es decir, era conocido. 2. Así habló Jehová de los ejércitos, es decir, que este profeta llamado Ananías estaba diciendo
que venía de parte de Jehová. Dios de Israel diciendo, quebranté el yugo del rey de Babilonia. 3. Dentro de 2 años haré volver a este pueblo, a este lugar todos los utensilios de la casa de Jehová, que Nabucodonosor, rey de Babilonia, tomó de este lugar para llevárselos a Babilonia. 4. Y yo haré volver a este lugar a Jeconías, hijo de Joacim, rey de Judá, y a todos los transportados de Judá que entraron en Babilonia, dice Jehová, porque yo quebrantaré el yugo del rey de Babilonia. 5. Entonces respondió el profeta Jeremías al profeta Ananías, delante de los sacerdotes y delante de todo el pueblo que estaba en la casa de Jehová. 6. Y dijo el profeta Jeremías, amén, así lo haga Jehová. Confirme Jehová tus palabras con las cuales profetizaste, que los utensilios de la casa de Jehová y todos los transportados han de ser devueltos de Babilonia a este lugar. 7. Con todo esto, oye ahora esta palabra que yo hablo en tus oídos y en los oídos de todo el pueblo. 8. Los profetas que fueron antes de mí y antes de ti en tiempos pasados profetizaron guerra, aflicción, pestilencia contra muchas tierras y contra grandes reinos. 9. El profeta que profetiza de paz, cuando se cumpla la palabra del profeta, será conocido como el profeta que Jehová en verdad envió. Entonces, si nos damos cuenta en este punto de Jeremías y con respecto a Ananías, él claramente dice o está mencionando que él es un profeta, en el sentido de que lo está reconociendo de alguna manera, o ya tal vez ya conocían de él. Y el profeta Jeremías en ese momento, a pesar de ser una profecía falsa, dijo, amén, así lo haga Jehová. Entonces, pudo haber sido difícil haber discernido si realmente era o no era de Dios. Porque claramente una de las cosas que Dios quiere es restaurar, volver a traer, inclusive en parte de lo que se ha profetizado de que Dios iba a hacer volver las cosas, pero no a la manera que esta persona lo estaba profetizando, y que inclusive Dios nunca lo mandó a él a decir tales cosas. Y claramente vemos cómo las personas después también son deportadas pues de Babilonia, después de la muerte del rey de Nabucodonosor, pues son regresadas y restauradas y todo eso. Entonces Dios sí tenía una restauración, pero esta persona se metió ya en provocar una rebelión, porque en ese momento la instrucción era que se tenían que someter al rey de Babilonia. Inclusive Jeremías, o sea, Dios había dicho le había dicho al profeta Jeremías que profetizara que se sujetaran al rey de Babilonia, que si no lo hacían, el castigo iba a ser muy grande sobre ellos. Y claramente ellos no respondieron y por lo tanto fueron llevados cautivos. Según recuerdo, uno de los reyes lo que hicieron fue quitarle los ojos, si no estoy mal. Pero si él se hubiera sometido a la voluntad de Dios a través de sujetarse al rey de Babilonia, eso no hubiera pasado. Pero sucedió. Entonces en este caso vemos que Jeremías realmente no es como que en ese momento discernió que era un espíritu falso, sino que él mismo dijo amén, que así sea. Pero él también lo que hizo fue asegurar las palabras. Es decir, que si realmente Dios se dio, serás conocido como verdadero profeta. No le dijo ahorita sos profeta, sino que realmente serás conocido. Lo otro que también discierne, que esto ya fue por conocimiento, lo que hizo Jeremías, en el caso de Jeremías es de que todos los profetas que han venido realmente no han venido a profetizar paz. Por eso aquí él menciona, relacionado aquí está, en el versículo 8, han profetizado guerra, aflicción, pestilencia contra grandes reinos. Entonces, por eso dijo, el profeta que realmente profetice paz, ese será realmente que Dios lo envió, en el sentido de que regularmente Dios manda a los profetas a cimentar el juicio, ¿verdad? Claramente también cuando vemos un Isaías, también está la esperanza del Mesías y algunas otras cosas que se han dado y que inclusive se han cumplido. Entonces, en este caso nos da a entender que a veces discernir, a veces una persona que esté diciendo no algo de parte de Dios puede costar, porque puede ser un verdadero profeta y puede tener una reputación y puede ser que inclusive lo que diga puede parecer que puede venir de Dios, pero realmente esa profecía está involucrando una rebelión, está procurando una traición en contra de Dios, porque a las personas al creer esa palabra y no creer la palabra de Dios están rebelando, están traicionando, están siendo desleales
a Dios. Y por esa razón, veamos versículo 10. Entonces el profeta Ananías quitó el yugo del cuello del profeta Jeremías y lo quebró. 11. Y habló Ananías en presencia de todo el pueblo diciendo, así ha dicho Jehová, de esta manera romperé el yugo de Nabucodonosor, rey de Babilonia, del cuello de todas las naciones dentro de 2 años. Y siguió Jeremías su camino. Entonces Jeremías de alguna manera, él se sentía bien en el sentido de que, bueno, ahí vino un profeta a quitar el juicio, de plano Dios se arrepintió, de plano Dios esto. Y de repente, versículo 12, y después que el profeta Ananías rompió el yugo del cuello del profeta Jeremías, vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo, 13, ve y habla a Ananías diciendo, así ha dicho Jehová, yugo de madera quebrantaste, mas en vez de ellos harás yugos de hierro. 14, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, yugo de hierro puse sobre el cuello de todas estas naciones para que sirvan a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y han de servirle, y aún también le he dado las bestias del campo. 15, entonces dijo el profeta Jeremías al profeta Ananías, ahora oye Ananías, Jehová no te envió y tú has hecho confiar en mentira a este pueblo. 16, por tanto así ha dicho Jehová, he aquí yo te quito de sobre la faz de la tierra, morirás en este año, porque hablaste rebelión contra Jehová. Y en el mismo año murió Ananías en el mes séptimo. Muy bien, entonces, ¿cuál es el detalle acá con esta situación? Porque alguien regularmente, pues si lo vemos a nivel de congregación, dirá alguien, bueno, pues no se miraría que él estuviera cometiendo tal pecado de ser un traicionero. Pero también consideremos el hecho de que a veces se tiende a profetizarle a alguien algo, porque tal vez uno lo ve triste, lo ve mal, y tal vez la persona le quisiera profetizar algo de parte de Dios para su consuelo. Y por eso que hay muchas profecías, ¿sabes?, que se levantan en ciertas congregaciones diciendo que le va a ir bien, y puede ser que a veces le va hasta mal a las personas. Y alguien dirá, no, es que el profeta a mí me dijo que me va a ir bien y le sigue yendo mal, ¿verdad? Pero tal vez no han entrado en razón que tienen que dejar cierto pecado o cierta situación, porque tal vez la idea era decirle, mira, si dejas tal pecado o si te arrepientes de haber hecho tal o cual cosa, Dios va a cambiar o va a transformar la situación. Pero la persona no, la persona tal vez dijo, no, es que sí, inclusive puede decir, sí, claramente puede estar en juicio, pero la Biblia dice que la palabra es para consolar, para reedificar y redarguir, como habla 1 Corintios 14. Y tal vez ellos no quieren dar la palabra de juicio, más bien dicen, no, mira, que el Señor te prospere, porque el Señor después de que pases esto va a pasar esto. Y ya son una profecía realmente inventada de parte de Dios, de su propio corazón. Y eso está generando una rebelión, porque en lugar de la persona arrepentirse y ser de beneficio para el reino, sigue en su mismo pecado, sigue en su misma labor, sigue ejerciendo lo mismo, con la esperanza que supuestamente Dios lo va a levantar o Dios va a hacer con algo con él, pero no se ha arrepentido. Entonces, si la persona sigue en su mismo camino, va a generar una traición en el sentido de que no va a ser de beneficio para el reino, no va a seguir los mismos objetivos que el reino tiene, sino que él va a ir en otra vía y en otra bajo otras circunstancias, objetivos que no son lo que corresponde a Dios. Claramente, en el grado de las manifestaciones proféticas que pueden darse, en el sentido que hay unos que son más reconocidos que otros, le pueden estar creyendo. Y él, en lugar de ejecutar el juicio que le corresponde, porque ya mencionamos aquí, como se menciona, pues de que esos profetas a veces profetizaban de juicios de parte de Dios. Entonces él puede cambiar la sentencia del juicio, es decir, que él, en lugar de ejercer la profecía para un juicio que Dios demanda, él puede cambiar la sentencia y dar otro tipo de profecía, no bajo el juicio que Dios había demandado, sino bajo otro. Por ejemplo, si alguien está en la cárcel y él está en un sistema preventivo para ser juzgado, cuando lo llevan al juicio, y realmente la ley dice que tienen que condenar a la persona tal vez a 50 años de cárcel, por ejemplo. Y él dice, no, pues la ley dice esto, pero yo lo que voy a hacer es, lo voy a dejar libre. Entonces, él cambió el juicio. Realmente la ley decía que debe meter los 50 años, tal vez porque mató a alguien o abusó, etcétera. Pero él dice, no, pues porque tal vez me cae bien o porque me dieron dinero o por algo. Entonces él viene
Y basado en saber que la ley dice que había que darle 50 años de cárcel, él viene y dice, no, lo voy a dejar libre o le voy a pedir una fianza. Entonces, él cambió el juicio. Al cambiar el juicio, él se convirtió en enemigo de la patria. ¿Por qué? Porque dejar suelto a esta persona que está cometiendo delitos está provocando problemas dentro de la misma nación, dentro de la misma patria. Más aún si tal vez una persona pues, de alto rango de traición dentro dentro del mismo país. Entonces, por esa razón, él se está convirtiendo en un traicionero, porque no está bajo la ley, no está bajo el juicio de Dios, sino que está haciendo otra sentencia, está ejecutando otro tipo de juicio, está diciendo cosas que inclusive Dios no le mandó a decir, inclusive tomando la autoridad que Dios le dio. Y por esa razón por ejemplo, en este caso, creo que fue hace, no sé si fue hace un mes, cuando hubieron las votaciones en la ONU relacionadas a, si no estoy mal, la situación de Israel y Palestina. Entonces, ¿qué pasa? Los presidentes pudieron no haber ido a la reunión y mandaron a sus encargados. Entonces, si alguien dice, mira, yo no voy a ir, pero yo te envío a ti y tú vota en favor de Israel, por poner un ejemplo. Entonces, si la persona viene y él vota en contra, él está traicionando la confianza que le había sido dada. Porque él votó en contra en lugar de votar a favor, porque así le fue dicho. Entonces él juzgó de diferente manera. No, es que porque yo considero esto y lo estableció. Entonces él ya vendría con una traición, porque le fue dada una confianza de decir, mira, haz esto y no lo hizo. Pero claramente las personas que están en A1 lo dejan entrar. ¿Por qué? Por la autoridad que le fue dada. Es decir, porque el presidente tal vez pudo haber mandado una carta y dijo, miren, va a llegar, qué sé yo, fulanito de tal, vicepresidente o mi representante, y lo van a dejar entrar, le van a dar la confianza que entre a un lugar y que tome una posición de voto. Entonces, ¿qué pasa? Él está provocando una traición, más aún si en dado caso pues fueran conflictos también mayores de guerras o otro tipo de cosas, él podría generar problemas al país o otro tipo de situaciones. En este caso en particular, él a través de sus profecías, porque Dios le ha dado una autoridad, Dios le ha dado algo, inclusive lo puede estar ejerciendo por cierto tiempo y de repente cambia de bando o cambia de manifestaciones y comienza a profetizar según lo que él considera que es correcto, según lo que él piensa que Dios le está diciendo que profetice. Entonces él está generando que las personas comiencen a apartarse del camino de Dios y a agarrar sus propias ideales, sus propias líneas. Inclusive si alguien es engañado, comienza a agarrar otro camino que realmente no apoya en nada o no edifica nada en el reino de Dios, más bien está moviéndose la persona en una rebeldía. Como en este caso, pues que profetizaron, pues toda la gente, bueno, de plano no hay que hacerle caso a Jeremías, no hay que meterse bajo el servicio de Nabucodonosor. Y entonces ellos ya con esa decisión se están rebelando en contra de lo que Dios ya había hecho en su momento. Entonces, bajo esto que estamos mencionando, también ya podemos un poquito hablar acerca de la relación con o la palabra prevaricador, porque es que la Reina Valera no está, por así decirlo, no está del todo fuera de la interpretación que se puede dar, sino que hay una especificación como que un poquito más a detalle con relación a los prevaricadores, con relación a traidores. ¿Por qué? Y vamos a leer, aquí está la Reina Valera 60, dice, sus profetas son livianos, hombres prevaricadores. Sus sacerdotes contaminaron el santuario, falsearon la ley. Y cuando vemos aquí la palabra prevaricador, dice, esto ya es Strong Concordance, participio femenino plural activo de 898 o 898, que es traiciones. Se ha traducido como prevaricadores o fraudulentos, perdón. Y la 898 es bagat, raíz primaria cubrir, con una prenda de vestir, figurativamente actuar de manera encubierta, por implicación pillar. Se ha traducido como darse, desechar, desleal, deslealmente, deslealtad, desobedecer, engañar, faltar, infiel, levantar, menospreciador, pecador, prevaricación, prevaricador,
prevaricar, revelar, rebelde, traicionar, transgresor. Y en la Real Academia Española, que es prevaricación, dice: delito consistente en que una autoridad, un juez o un funcionario dicta a sabiendas una resolución injusta. Es decir, por eso mencionaba el caso de que cuando el profeta a veces se le dice palabras de Dios para que juzguen, él puede tomar su propia decisión a sabiendas diciendo otro tipo de profecía, es decir, otro tipo de juicio. En este caso, por eso vemos a Ananías, que realmente él ya tenía una autoridad, ella tenía una manifestación tal vez de juicio de parte de Dios, porque un profeta a veces lo que da es también el juicio. Pero él viene y basado en eso, él, en este caso, se le había dado la autoridad, un juicio, una función, y él lo que hace es dictar otra cosa de lo que le había sido nombrada y lo que le podía haber sido dada de parte de Dios. Y él dicta ahora o habla otra profecía, otra dirección, otra cosa, y por lo tanto todo ese pueblo está rebelándose en contra de lo que es verdadero. Y claramente por eso mencionamos Sofonías al principio, que hablaba acerca de la ciudad rebelde. Entonces, cuando hablamos de ciudad rebelde, en este caso ya lo podemos colocar de que ciertas congregaciones, independientemente de su denominación, podrían estar en rebeldía en contra de Dios porque tienen profetas traicioneros. Es decir, que profetas que se basan en su propio juicio, su propia dirección, su propia forma, a pesar de que Dios les dio una autoridad, les dio una manifestación, ya sea porque pueden ser reconocidos después de haber crecido, se pudieron haber desviado. Y recordemos que a veces eso pasa con personas que ya están tal vez en altos cargos, que pueden ya gloriarse a sí mismos, como en el caso del libro de Isaías capítulo 1, cuando dice: yo tuve hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí, es decir, ellos me traicionaron. También como en el caso del mismo Nabucodonosor, cuando él dice: esta es la gran Babilonia que yo edifiqué. Y en ese momento dice: en este momento ha sido juzgado rey de Babilonia y fue convertido en bestia 7 años. Entonces vemos de que Dios les dio algo, pero ellos se rebelaron y dijeron: esto me lo dio Dios a mí, yo voy a tomar las decisiones yo. Entonces ellos se rebelaron, traicionaron a Dios y comenzaron a ejecutar cosas de su propio corazón. Entonces ellos se convirtieron en traicioneros. El problema está de que también convierten a toda la otra nación en rebelde, y esta nación junto con el profeta o otros cargos pueden atacar a todo un conjunto de verdaderos y pensar de ellos, decir: nosotros somos los verdaderos, nosotros somos la sana doctrina, que Dios nos ha hablado y etcétera. Y realmente el otro grupo que tal vez sí es verdadero está a veces resistiendo, tal vez está predicando, y también los otros le están haciendo guerra, como ya lo hablamos también en el libro de Hechos, como los fariseos o los que se creían de la simiente o doctrina de Moisés, o que ellos decían: nosotros nos sentamos bajo la cátedra de Moisés, les levantaron guerra a los apóstoles, inclusive en ayunos, para que los metieran presos o los mataran o hicieran otro tipo de cosas con ellos. Entonces ellos estaban haciendo guerras a través de aplicar principios espirituales como el ayuno, que el ayuno también se usa para la guerra espiritual. Lo estaban utilizando como una forma para ir en contra de lo que ellos creían que era falso, cuando realmente era lo verdadero, ¿verdad? Ellos eran los que se estaban yendo bajo otra perspectiva y bajo otra dirección en su conocimiento y en su manera de vida. Por lo tanto, hay que orar para que este espíritu de traición o este espíritu que puede llevar a alguien a que cambie de rumbo, a que cambie su forma de juicio, es decir, que Dios le diga algo y él lo esté cambiando, sabiendo él, porque eso también puede pasar, sabiendo él que hay que decirle algo a alguien, porque eso pasa cuando a veces Dios le dice a uno que le diga algo a alguien. A veces puede sonar fuerte algo y uno le tendría que decir a la persona tal cual y Dios que le dijo, no uno como me pones a pensar: no es que pobrecito algo, sino por eso Dios está enviando a decir las cosas. Entonces uno tiene que tener bien ese sentido de decir lo que Dios nos envió a decir, y también tener cuidado cuando alguien diga algo de parte de Dios, porque como en el caso de Jeremías se vio, a Jeremías no necesariamente automáticamente eso dijo: es que lo que estás diciendo no es profecía de Dios, para que él haya dicho: mira, amén, que recibimos de parte de Dios, pero que si no es, que se muestre. Es decir, que él no había discernido o logrado percibir o logrado ver, qué sé yo, lo que estaba profetizando este otro profeta.
no le fue fácil discernirlo. Ahora hay mucha gente ahí que todo le es fácil, ¿verdad? Discernirlo supuestamente lo que es falso, verdadero. Pero algo que quiero entender es que hay momentos que puede ser difícil que podamos lograr discernir o ver si algo es verdad o no. Y que no hay que dejarse ir, como dirían por ahí, con la finta, sino que hay que de igual manera ir presentarnos delante de Dios y preguntarle, Señor, mira, tal persona profetizó esto, esto y esto. ¿Tú lo enviaste? ¿Es realmente de ti? ¿Sí o no? Y además, no solo esperar un sueño, porque hay personas que confían demasiado en los sueños, pero también los sueños hay que discernirlos. Y también pues el enemigo puede colocar sueños que no son de Dios. Y a la misma vez ir a revisar a la Biblia. ¿Por qué? Porque vemos en este caso con Jeremías, que Jeremías no únicamente dice amén o sí, sino que dice, solo considera esto, que no, él no dijo necesariamente la Biblia, sino que los profetas han profetizado de esto, de esto, de esto y de esto, y que aquel que profetice paz y se cumpla realmente es de Dios. Es decir, que él conocía la escritura. Recordemos que Jeremías venía de una familia de sacerdotes, entonces él también sabía la Biblia, es decir, él sabía la escritura. Entonces en este caso, él se lo dice, la escritura dice esto. Si esto pasa, sí es de Dios, pero también estoy esperando en la confirmación de Dios. Es decir, que prácticamente Jeremías oró a Dios o confió en que Dios iba a manifestar las cosas, pero también lo que la escritura dice. Y claramente Dios confirmó a Jeremías la palabra, más lo que por medio de la profecía, de que la profecía que él decía era falso. Entonces él tuvo las dos cosas, el testimonio directo de Dios Padre y también el testimonio por medio de las escrituras. Entonces tenemos que tener cuidado porque también ya hemos mencionado, como cuando hablamos acerca de los llamados a ser profetas, en el sentido de que el apóstol Pablo, siendo no un profeta, sino que apóstol llamado por Dios, se levantó en guerra, él inclusive teniendo la palabra, la Torá, la escritura, y él siendo una persona sumamente dedicada a la Torá, dedicada a la palabra, inclusive que dice que aventajaba a muchos, pero a pesar de todo ese conocimiento y que inclusive él tal vez podía haber peleado con otro, hagamos de cuenta como en este tiempo, no es que mira la Biblia no dice eso, que la Biblia no dice que iba a venir Jesús así como él, como ustedes lo conocen, sino que la Biblia dice tal y tal cosa y tal otra, porque él sabía de alguna manera palabra. ¿Quién iba a poder convencer, por así decirlo, con palabras a Pablo en ese momento teniendo tal cantidad de palabra? ¿Cómo lo iban a convencer a él si él cualquier cosa se las podía refutar con las escrituras? Tanto así de que no tuvo Dios necesariamente que mandarle a un Pedro, a un Juan o a cualquier tipo de personas, porque él tenía la palabra suficiente tal vez para defenderse y decir que eso era así, que él iba a seguir siendo fariseo. Sino que el mismo Jesucristo, la misma palabra revelada, se le tuvo que manifestar a Pablo para decirle, mira, Pablo, estás equivocado, ¿verdad? Todo esto que estás supuestamente persiguiendo a ellos, según tú lo estás haciendo basado en la escritura, no te sirvió de nada porque mírame a mí. Yo estoy resucitado, yo soy el Mesías que habría de venir. No, no necesariamente se lo dijo, pero con el acto le manifestó que realmente él era el Cristo. Entonces hay personas que están cegadas por su conocimiento, por sus denominaciones, llámese teólogo o no, ¿verdad? Porque tampoco es atacar a los teólogos, sino que es el sentido de que debemos ir a orar realmente, pero realmente, y también ir a leer la Biblia realmente, ¿verdad? Porque hay personas que también dicen, yo oré y lo puse en oración y salen con ciertas cosas. El mayor problema, inclusive y lo he mencionado, que hay personas que hablan, no, no sé qué tiene, pero a veces como que se obsesionan con aquello de conocer quiénes son los dos testigos y regularmente andan diciendo que los dos testigos ya vinieron y que están ahí en África, ¿verdad? Y que es más, hace un par de años se murió uno de los dos testigos que ellos creían, man. Entonces ya no fue testigo. Entonces, y ellos claramente a veces en comentarios, cuando uno miraba video de YouTube, decía, no, es que yo le pregunté a Dios si él era uno de los dos testigos y que sí era, pero ese que dijo que sí era se murió, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó? Había un engaño. Entonces esta persona tal vez se dejó solo ir por el sueño o por otra cosa que tal vez vio. Uno, puede malinterpretarlo, pero también tenía que ir a la escritura. A lo que quiero ver con esto, ¿qué es de que las cosas son peligrosas, vivimos tiempos peligrosos. Recordemos que el mayor problema que tenemos es el espíritu de engaño. Por eso dicen en Juan
en segunda de Juan, porque muchos engañadores han salido por el mundo. Entonces, si hablamos de que es un engaño, el engaño también va a usar la verdad. Por eso que Eva cayó en el engaño, porque también usaron parte de la verdad. Y por esa razón, cuando el apóstol Juan, en segunda de Juan, hace referencia a la verdad, al amor, luego menciona el engaño, es decir, que los enemigos de la verdad, el enemigo del amor, va a ser el engaño. Y el engaño, simple y sencillamente, va a procurar que algo parezca verdadero. Por eso es la palabra que Satanás se viste como ángel de luz. ¿Por qué se viste como el ángel de luz? Para engañar. ¿Y qué significa? Que va a aparentar ser una luz. No va a venir necesariamente con colmillos o con cola, porque todo el mundo le va a salir huyendo. Y lo otro punto es de que, como dice la escritura, y tendrán apariencia de piedad, pero con sus obras negarán la eficacia de la misma. Es decir, que aparentarán ser verdaderos, es decir, engaño. Entonces nosotros no tenemos que ser muy confiados y tampoco andándonos creyendo de que nos las podemos todas, sino que por eso está nuestra confianza en Dios, en la oración y en la palabra, para que Él nos ayude. Porque aún así una persona, si puede ser verdadero, todo el mundo lo puede tachar de falso, inclusive alguien dirá, no, es que ese es falso, y tal vez Dios lo está enviando. Y alguien se puede encontrar peleando contra Dios, como el caso que ya vimos también de Marcos, con relación a cuando Jesús le dice, no, no le prohibáis predicar, ¿verdad? Y algunas otras cosas que vimos. Entonces, vamos a orar para que el Señor nos ayude a tener cuidado con el espíritu de traición, de nosotros no ejecutar juicio basado en lo que nosotros pensamos o creemos, o inclusive si la Biblia dice algo, nosotros decir otra cosa, porque nos podríamos convertir en profetas traicioneros. Y eso se va a reflejar en las personas que estamos ministrando o en el grupo de personas, porque los estamos convirtiendo en rebeldes. Es decir, estamos hablando algo que pensamos que es de Dios, ellos están creyéndolo y se están rebelando en contra de Dios, porque realmente no están siguiendo la misma palabra de Dios. Por eso es el énfasis constante de decirle a alguien que lea la Biblia, que independientemente si uno está predicando o está predicando cualquier persona, vayan y revisen las escrituras, como lo que hicieron las personas de los bereanos, que ellos no les importó necesariamente que era el apóstol Pablo, no, sino que bueno, aunque sea el apóstol Pablo, Pedro, Juan o el muy amado, quien sea, nosotros vamos a ir a revisar a la palabra para ver si lo que dicen es cierto o no. Y ellos fueron a revisar y dice que se regocijaron aún más. Pero como dicen, ¿verdad? Una cosa es lo que, no, lo que sabemos de lo que hemos leído y otra cosa es ponerlo en práctica. La práctica tenemos que ser, como hemos hablado ya anteriormente, bien atentos a revisar la escritura para saber cómo llevarlo a la práctica. Entonces, vamos a orar para eso, para que Dios nos libre o para que libre a otros, o si Dios nos abre los ojos para ver si hay alguien dentro de lo que nos rodea, si está manifestándose de esta manera, también pues que Dios nos pueda ayudar a saber qué hacer. Padre, en el nombre de Jesús, venimos hoy delante de ti porque no queremos ser rebeldes, no queremos ir en contra de ti, no queremos estar peleando contra ti, ¿verdad, Padre? Sino que queremos cumplir con la palabra de verdad y queremos manifestar tu gloria como se debe, para que haya obediencia en el campamento, para que haya obediencia a las personas que hablemos, como dice la Escritura, ¿verdad? Que a causa de perseverar en la oración y ministerio de la palabra creció, el número de los discípulos creció grandemente y los sacerdotes obedecieron a la verdad. Y en este caso, darnos cuenta de que si hay rebeldía, si hay situaciones, puede ser que hay algo que no estemos diciendo de parte tuya, o que estemos obviando, que estemos cambiando. Mas ayúdanos para que no se edifique sobre una ciudad rebelde y que ellos se manifiesten, como en el caso de Sofonías 3:1, sino que realmente puedan ser obedientes a la palabra de verdad, ¿verdad, Padre? Solo que abre nuestros ojos, convéncenos, ayúdanos, porque a veces somos necios o insensatos, o buscando nuestros propios ideales. Más cámbienos, líbranos, llévanos a conocer tu palabra y ser obedientes y librar esta batalla de la obediencia para cumplirla y entregar todo a ti por ti, Padre. Líbranos de toda traición, de traicionarte a ti, de traicionar tu fe, de traicionar al reino y siempre predicar la palabra de verdad como tú lo necesitas y tú lo requieres. Por eso el apóstol Pablo se aseguraba junto con otras personas para que oraran por él, diciendo de que cuando predique la palabra como la debo de predicar. En el nombre de Jesús, amado Padre, gracias, amén y amén.
Vamos a orar también para aquellas personas que quieran recibir a Jesús como Señor y Salvador. Dios y Padre, venimos delante de ti confesando nuestros pecados, sabiendo que hemos deshonrado y maldecido y robado tu gloria. Guíanos hoy para poder arrepentirnos de todo pecado, entregar nuestro corazón a ti, Padre, y declarar que Jesús es Señor y Salvador, y que tú lo resucitaste de entre los muertos, y que no hay Salvador o salvación fuera de ti más que Jesús. Y que ahora, Padre, queremos manifestar la obra de la fe de la resurrección a través del bautismo en agua, porque así vendrá también refrigerio para nuestras vidas y participar de la muerte y resurrección con Cristo a través del bautismo, sabiendo que también al ser bautizado estaré profetizando con respecto al arrebatamiento, porque la palabra dice que los muertos en Cristo resucitarán primero y nosotros juntamente con ellos seremos arrebatados. Que tú después de resucitar fuiste arrebatado, Padre, y Jesús, y te fuiste con Dios Padre en las nubes. Y así como te fuiste, así mismo volverás. En el nombre de Jesús, amado Padre, gracias